Listo, ya pueden empezar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a nuestras capacitaciones de élite a través de Soy Matt Home Center, Círculo Especialista. Un saludo pues muy grande para todos nuestros afiliados, a las personas que se han conectado a través de esta página, de este Facebook en vivo, que conozcan un poco más de lo que es la soldadura y obviamente uno de los temas de interés, los fundamentos básicos de los procesos semiautomáticos. Se le dan especialmente a todos nuestros clientes y afiliados a nivel nacional, a nivel Colombia, y agradecerles por esa puntualidad, ese compromiso, ese deseo de aprender un poco más y adquirir conocimiento. Antes de iniciar la capacitación es muy importante verificar y corroborar la información a través de si el audio se escucha bien, si estamos todos escuchando, si no tengo ningún problema, y podemos Está empezar la todo capacitación bien. con el único énfasis y el único enfoque, y es de que ustedes adquieran un poco más de conocimiento. Soy Matt Home Center, a través del Círculo Especialistas, se enfoca o se direcciona realmente en que cada uno de ustedes adquiera un poco más de conocimiento asociado a la experiencia, al conocimiento y a la pericia que cada uno de ustedes desarrolla, y en el campo que hoy en día tiene una muy buena demanda, que es el campo de la metalmecánica combinado con la metalurgia. Hoy por hoy la combinación de la infraestructura donde involucramos obra civil y metal como tal van muy de la mano, y obviamente ustedes no pueden quedar exentos de este tipo de aplicaciones, sino por el contrario, que ustedes conozcan cuáles son esas ventajas, cuáles son esas bondades de la aplicación de los procesos de soldadura, que es uno de los procesos que tiene muy buena demanda aquí en Colombia, y que el carpintero metálico, coloquialmente lo conocen como ornamentador, está pasando a este tipo de aplicación, a este tipo de proceso. Procesos que no son nuevos, llevan más de 100 años en el mercado, sino que de otra manera hemos tenido esa gran limitante, no sé si por temor, por falta de conocimiento, por falta de orientación o una mala asesoría, que no hemos podido cambiar ese proceso, pero pues nosotros queremos ayudarlos, que queremos orientarlos, enfocarlos a que con la marca Élite ustedes pueden suplir esa necesidad con uno de los procesos que tiene muchas ventajas, digamos que en el campo de producción, en el campo de reparación o mantenimiento tienen un valor significativo, y que vuelvo y lo reitero, podemos decirles a ustedes que a nivel nacional más del 45-55% de ustedes, los usuarios, ya están utilizando este proceso. La idea es que no lo conozcan coloquialmente, que no lo conozcan de la manera empírica o el concepto empírico al que estamos acostumbrados a hablar aquí en Colombia, sino que por el contrario, ya conozcan los conceptos básicos asociados o direccionados por personas que de otra manera comparten ya esta información a través del conocimiento, a través de la estandarización de las normas, de los códigos, y que de otra manera, pues ustedes lo que tienen que hacer es ponerlo en práctica, perdón. Entonces, la capacitación, vuelvo y lo reitero, está asociada a los fundamentos básicos del proceso GMAW, más conocido como el MICMAC. Durante esta presentación, obviamente, vamos a presentar algo en unas presentaciones en diapositivas, para que se hagan muy familiares al día a día cuando ustedes ejecutan sus operaciones, sus aplicaciones. Y también vamos a ver algo práctico. Fíjense que en la carpintería metálica debemos tener un claro concepto, y es que nuestro espesor de metal no va a superar los 3 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo puedo participar perfectamente en lo que es la fabricación de una puerta, de una ventana, de un cerramiento, de una cubierta, y todo esto está asociado obviamente a los procesos de soldadura con nuestra máquina de la marca Elite, que de otra manera, además de tener ese proceso, pues son máquinas integrales, son máquinas multifuncionales, máquinas que me permiten desarrollar más de un proceso. En este caso, la máquina que tenemos en la presentación el día de hoy es una máquina que me puede desarrollar 6 procesos de soldadura. Es una máquina que me permite conectarse a una red multivoltaje, quiere decir que puede conectar a 110 voltios, a 220 voltios, y es una máquina que de una u otra manera tiene más bondades que limitaciones. Entonces, la idea es que ustedes conozcan un poco más de esta máquina, que también va muy de la mano asociada con el proceso de soldadura, que es la capacitación del día de hoy. Entonces, a través de las diapositivas, quiero mostrarles a ustedes una serie de imágenes que son muy constructivas al momento de poder identificar lo que es este proceso. Tenemos ahí en la imagen de la presentación inicial las tres marcas con las que competimos a nivel nacional, que son la marca Suede, la marca Elite y la marca Furious. Son tres marcas muy competitivas en el mercado. De acuerdo al segmento, podemos clasificarlas en segmento profesional, la línea Furious, la línea Elite, segmento profesional pesado, y la línea Suede, la línea industrial. En este caso, ustedes, nuestros queridos participantes
de Soy Mat Home Center Constructor están enfocados y están direccionados, segmentados en la marca Élite, que vuelvo y lo reitero, es una marca de segmento profesional pesado. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos dejar a un lado ese concepto de que cuántas horas la máquina debe trabajar, cuántas horas debe descansar, dependiendo, digamos, que el espesor de metal, pero como nuestro enfoque, vuelvo y reitero, es hasta un máximo de 3 milímetros, quiere decir que esa máquina está diseñada es para trabajar una jornada laboral sin ningún problema. ¿Qué quiere decir? Más o menos un lapso de 8 o 10 horas sin ninguna limitante y sin ninguna anomalía al momento de que se tengan comportamientos anormales en la operación de la soldadura. Sin embargo, tenemos las otras dos versiones, las otras dos marcas, los otros dos segmentos, que si nos queremos salir de ese rango, pues tenemos algo direccionado hacia la parte superior, que es el trabajo industrial como tal, o si queremos un trabajo un poco más ocasional, pues tenemos el trabajo profesional pesado como es la línea Furious. Para poderles hablar del tema del proceso de soldadura como tal, es muy importante que ustedes conozcan el concepto de soldadura. Estas son definiciones emitidas de entes mandatorios como lo es la AWS, más conocida como la Sociedad Americana de Soldadura. Esta entidad, que es un grupo de ingenieros que están conformado de más o menos 200, 300 miembros a nivel mundial, lo que hacen es unificar conceptos en todo el tema de soldadura. Dentro de eso hay una parte que se llama terminología, definición o glosario de la soldadura. Dentro de esto, pues aparece lo que es la definición. Y lo dicen ellos en su norma como tal. La palabra soldadura es la característica que tienen los materiales metálicos y nosotros la resaltamos ahí en negrilla, rojilla, como lo quieran ver, porque nuestra esencia, la aplicación de soldadura es el metal como tal. Recuerden que cuando hablamos de soldadura, esto también puede estar asociado a materiales no ferrosos, materiales como la madera, el plástico, los polímeros y otros elementos químicos que al no ser metales también se pueden convertir en soldaduras mediante composiciones químicas, mediante calor, hace que de otra manera pues también puedan tener este concepto de soldadura. Sin embargo, vuelvo y lo reitero, nuestra función especial es soldar metal como tal. Dentro de esa definición de materiales metálicos dice que ya sea para formar una pieza, cuando yo fabrico piezas en serie, repetitivas, día a día, este tipo de soldadura se conoce como la línea de producción. ¿Qué quiere decir eso? Pues que de otra manera yo trato de fabricar piezas cuyas dimensiones sean las mismas o se acerquen, pero día a día lo estoy haciendo en una labor diaria y cotidiana. Pero además en la definición de soldadura también puedo hacer alguna aplicación puntual enfocándome a lo que llamamos soldaduras de reparación o mantenimiento. Son aquellas soldaduras que de otra manera no tienen ese nivel de producción tan alto, son soldaduras ocasionales, son soldaduras que a veces sus clientes van a sus talleres a reparar una pieza puntual que si la compran nueva pues va a generar un costo bastante elevado y que de otra manera al ser soldable me permite minimizar un poco de costos para el cliente final. Entonces tener presente que en el tema de soldadura vamos a encontrar dos grandes líneas, las líneas de producción, las líneas de mantenimiento, ¿listo? Y aquí es donde juega un papel fundamental la marca Élite. La marca Élite está diseñada, está enfocada para aplicar estas dos líneas. Línea de producción, vuelvo y lo reitero, línea de mantenimiento. Cuando yo realizo ese arco eléctrico, cuando yo hago ese punto de fusión, cuando yo acciono el gatillo, hay una temperatura que oscila, perdón, en un rango de 3000 a 6000 grados Celsius. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la invitación automáticamente es para el autocuidado personal, proteger nuestro cuerpo con un overol de material en algodón, evitar que no sea ignífugo, el peto, las mangas, los guantes, el capuchón, el respirador de humos y la careta de soldar son elementos que de otra manera cada uno de ustedes debería utilizar al momento de realizar sus aplicaciones. Recuerden que Colombia es muy conocida por sus climas, tenemos distintos climas aquí en Colombia y por ende, pues digamos que independiente que si es un clima cálido, un clima frío, la seguridad va a estar por encima de todo porque fíjense que estamos hablando de una temperatura considerable, 3000 a 6000 grados Celsius. Y en este caso, pues cuando vamos a intervenir con la soldadura semiautomática, pues vamos a utilizar un material de aporte que se llama el electrodo en carrete embobinado. El proceso como tal, según la Sociedad Americana de Soldadura, se conoce como GMW. Entonces aquí un mensaje súper importante. Cuando ustedes se encuentren en los procesos de soldadura que aparece la letra G, obligatoriamente se requiere de un gas de protección. En este caso, pues GMW significa Gas Metal Arc Welding.
su traducción al español, soldadura por arco eléctrico con protección gaseosa, que lo hace de una otra manera característico de las aplicaciones con protección gaseosa. Cuando yo hablo del proceso GMW, aparecen otras dos aplicaciones que son los fundamentos básicos de la capacitación del día de hoy, lo que conocemos como el MIC y lo que conocemos como el MAC. Entonces, para el caso del MIC, vamos a utilizar los gases comerciales inertes. ¿Qué quiere decir un gas inerte? Es un gas que en su reacción química no aporta propiedades mecánicas, físicas ni químicas a la soldadura, sino que cumple una única función y es proteger el charco de soldadura de lo que nosotros respiramos, o sea, el oxígeno. Entonces, al ser un gas inerte, pues va a cumplir solo su función de proteger el charco de soldadura con una característica puntual y es que los cordones van a generar una muy buena presentación con menos salpicadura, el sonido va a ser un poco agradable, muy agudo y no va a generar mucha concentración de humo. Además de eso, pues la concentración de escoria es casi nula. Y en el caso del MAC, quiere decir que gases de metales activos, vamos a encontrar los dos grandes gases comerciales en el mercado, como lo es el CO2, el dióxido de carbono y el oxígeno. Cuando hablamos de gases activos, es todo lo contrario de los gases inertes. Reaccionan químicamente en favor de la soldadura. Al reaccionar químicamente en favor de la soldadura, van a generar características como mayor penetración, por ende mayor resistencia. También va a generar digamos que unas limitaciones como que genera un poco más de salpicadura, es un poco más ruidoso, posiblemente puede generar alguna concentración de humos y de una otra manera por la reacción química puede generar algún porcentaje no tan significativo de escoria que es muy fácil de remover. Entonces, muy importante que cuando ustedes quieran seleccionar esos procesos, identifiquen qué tipo de gas van a utilizar, si van a utilizar un gas activo o un gas inerte. Además de eso, pues también debemos conocer que la parte comercial, las mezclas o los gases inertes son un poco más costosos que los gases activos, entonces básicamente es pedir esta información a través del distribuidor, del proveedor de gases, para que les dé la información un poco más asertiva. Sin embargo, pues aquí hay un mensaje súper importante y es que los gases activos, al generar mayor penetración en la característica puntual que ustedes, nuestros queridos asociados al círculo especialista, necesitan para garantizar que sus soldaduras tengan muy buena resistencia. Vamos a hablar un poco de lo que es la marca Élite, los beneficios, para que ustedes también entiendan que esto no es una marca nueva, que es una marca muy bien posicionada. Somos un mercado internacional. A la fecha estamos trabajando con 22 países de Latinoamérica. Somos muy fuertes en Centroamérica, ciudades como México, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico, Nicaragua. Se vende muy bien esta marca, sin embargo, aquí también en Sudamérica, países como Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay, también se vende significativamente esta marca como tal. El origen, los planos de fabricación son 100% europeos. La manufactura de una otra manera va a estar controlada por nuestros ingenieros electrónicos a nivel Latinoamérica para verificar que los planos de fabricación cumplan con ese nivel de exigencia y ese requerimiento basado en estándares de calidad que de otra manera se deben cumplir sí o sí para la fabricación de soldadura. Entonces quiere decir que es una marca muy bien posicionada y muy bien reconocida. El posicionamiento nacional, cada uno de ustedes cuando compran nuestros productos, el voz a voz que ustedes se encargan de decir, oigan, esta máquina cumple mis expectativas, esta máquina responde, esta máquina no se limita, pues hace que cada día cada uno de ustedes compren y compren más máquinas. Por eso es que nos podemos decir orgullosamente que ya tenemos hasta un 62% del mercado nacional hablando de las ventas de máquinas en comparación de marcas de competencia. ¿Qué beneficios tiene? Pues que ya de una otra manera ustedes han trabajado, la mayoría de nuestros clientes y usuarios, la marca Élite, porque cuando ustedes van a Sodimac, ustedes piden asesoría, ya están nuestros promotores, nuestros asesores, que les brindan la información técnica básica. Ahí estas personas no son aplicadores, pero sí son personas que están capacitadas para poderles brindar a ustedes una información asertiva para que ustedes puedan tener la máquina ideal para sus necesidades y operaciones de soldadura que tienen día a día. Al ser una marca europea, contamos con una garantía significativa, en este caso las máquinas de soldadura, que son una herramienta esencial para el soldador, cuentan con 2 años de garantía. Los 2 años de garantía no se hacen a través de Sodimac, sino directamente en nuestros centros de servicios conocidos como Fixer, que se encuentran sectorizados geográficamente por estrategia para que ustedes se puedan acercar, dependiendo de la ciudad en la que se encuentren, puedan acercarse y puedan hacerle mantenimiento preventivo a la máquina. Cuando tenemos 2 años de garantía,
queremos decirles a ustedes que en la parte de nuestro mantenimiento contamos con nuestros ingenieros profesionales electrónicos, cuya función es destapar la máquina, mirar componentes, hacerle un mantenimiento preventivo y lo más importante, revisar el software o actualizar el software. Es un dispositivo que de otra manera me permite mirar el comportamiento operativo de la máquina que ha tenido durante el primer año. En la garantía no se cobra ni la revisión, no se cobra ni la mano de obra y mucho menos el diagnóstico. Se va a cobrar si se requiere algún cambio en un integrado, algún cambio en un componente, pero la inspección, la revisión y el diagnóstico no tienen ningún costo. Además de esto, cuando ustedes quieren información más asertiva, más puntual, más privada, llamémoslo así, ustedes pueden contar con los tutoriales virtuales a través de Facebook, a través de YouTube o a través del TikTok, referenciando, valga la redundancia, la referencia a la máquina puntual que requieran buscar. Entonces, en la marca Élite contamos con más de 30 referencias en máquinas de soldadura, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al amperaje y de acuerdo al requerimiento. Simplemente es que ustedes identifiquen cuál es ese número que aparece en la máquina, cuál es la marca y cuál es el segmento o la especialidad de ella. Y a través de estos tutoriales ustedes van a encontrar toda esta información sin ninguna limitante. Acuérdense que la marca Élite no les cobra a ustedes por indagar, por averiguar acerca de nuestras referencias, sino por el contrario, tenemos toda la información abierta a ustedes para que puedan indagar y familiarizarse un poco más con la marca. En el servicio postventa, aquellos clientes que no tienen todavía esa tranquilidad de comprar la marca Élite, si son máquinas complejas como la máquina que tenemos hoy, simplemente a través de nuestros asesores de Sodimac podemos programar una visita, llevamos una máquina, la ponemos a trabajar y si ustedes se dan cuenta que la máquina funciona, pues la pueden comprar, si no, pues no hay ningún problema. Lo importante es que ustedes de una u otra manera cuentan con este beneficio y que lo más importante es que cuando ustedes adquieren estos productos, obviamente el poder de adquisición es el resultado del trabajo, del ahorro, para poder comprar una máquina que, vuelvo y lo repito, deba cumplir las necesidades o la satisfacción de sus operaciones de soldadura. Entonces, lo más importante es conocer esto. Además de esto, tenemos las demostraciones de soldadura que son súper importantes para poder mostrar el comportamiento de la máquina de soldar como tal. Entonces, aquí tenemos todos los beneficios de la marca Élite, que lo que hace es que, de una u otra manera, supla esas necesidades y esos requerimientos para cada uno de ustedes, nuestros queridos afiliados de Sodimac y especialistas como tal. La máquina de soldar, como yo lo mencionaba, es una herramienta necesaria cuya función es capaz de mantener un arco eléctrico entre dos terminales, reduciendo el voltaje y aumentando el amperaje. Entonces, cuando yo conecto mi máquina a 110 voltios, a 220 voltios, lo que ella hace internamente, a través de lo que vamos a seguir en la siguiente imagen, es, vamos a adelantar un momentico para no perder la idea. Ahí, ok, gracias. Entonces, cuando nosotros tenemos esta máquina, pues básicamente lo que ella hace a través de esto que se llaman integrados o tarjetas electrónicas es transformar el voltaje 110-220 pasando por todos estos componentes electrónicos, transformándolo en una corriente rectificada. Una corriente rectificada se conoce porque hay un menos y un más y posteriormente puede convertirse y se puede modificar con una variable esencial que se llama el amperaje. El amperaje es esa variable necesaria para poder lograr muy buena penetración, muy buena fusión en mis soldaduras. Acuérdense o recuerden realmente que nuestras máquinas inverter se caracterizan porque dentro de estas máquinas es lo que tenemos en esta imagen, tarjetas electrónicas diseñadas a través de diodos, transistores, IGBTs, condensadores, pequeños transformadores que entregan de manera más eficiente la corriente con un consumo muy bajo, supliendo todas estas necesidades de trabajos de domicilios y desplazamientos fuera de nuestros talleres. Vamos a devolvernos a las imágenes anteriores porque aquí es donde juega un papel fundamental identificar la clasificación de las máquinas de soldadura que encontramos en el mercado. Entonces encontramos dos grandes grupos, las máquinas estáticas y las máquinas rotativas. Las máquinas estáticas son aquellas que son a través de un transformador, a través de un rectificador, son máquinas que de una u otra manera, por ser complejas al momento de la tecnología, que es una tecnología muy básica, hace que sean muy pesadas, muy robustas y que posiblemente ese era el talón de Aquiles que teníamos cuando teníamos que hacer algún domicilio, porque el desplazar una máquina de esta era súper pesada. La esencia nosotros de la tecnología inversora son máquinas compactas, livianas, con mucha tecnología, muchas bondades, que suplen toda esta necesidad que teníamos hace unos años. Queremos decirles a ustedes que la tecnología inversora en el mercado colombiano lleva más de 50 años
involucrándose en las operaciones de soldadura, sino que por falta de conocimiento, por falta de información, pues a veces no estamos el 100% confiables de adquirir estas máquinas. Estas máquinas son eficientes, son delicadas, pero también tienen una vida útil que está en un promedio, para el caso de nuestra marca Élite, de 10 a 2 años aproximadamente. ¿De qué depende? Pues de un cuidado y un mantenimiento preventivo que les tengamos que hacer. Aparece al lado las máquinas rotativas, son máquinas que de otra manera tienen la capacidad de generar corriente para hacer soldadura. Digamos que esta no es nuestra esencia, nosotros no trabajamos con este tipo de máquinas porque una máquina de estas puede estar alrededor de unos, la más económica, unos 80, 100 millones de pesos, entonces quiere decir que no aplicaría pues para un trabajo de carpintería metálica o ornamentación, porque pues no tiene ningún significado, es una inversión tan alta para hacer aplicaciones de soldadura tan sencillas. ¿Listo? ¿Cómo vamos de audio? ¿Me confirman si estamos escuchando todo perfecto? No hemos tenido ninguna falla. Vamos que pues, en Comenta esta todo ocasión bien. sí el clima nos está ayudando, porque a veces cuando llueve la interferencia pues hace que se afecte la señal, pero aquí vamos, creo que vamos bien. Por todo Colombia, todos nuestros afiliados, todos nuestros clientes creo que están escuchando perfecto la información de lo que estamos hablando el día de hoy, que son los fundamentos básicos del proceso MICMAC. En la marca Élite hablamos de tecnología asociado a algo que se conoce como bondades como tal. Dentro de esas bondades, pues ya lo mencioné, es una máquina capaz de transformar la corriente alterna en corriente directa. Al transformar la corriente directa a través de las tarjetas electrónicas, hace que el consumo de corriente sea muy bajo. Son máquinas compactas y livianas. Podemos decirles a ustedes que esta máquina que tenemos en esa presentación de diapositiva tiene un peso promedio de 7.5 a 8.5 kilos promedio. A esto pues hay que sumarle el carrete que se le puede colocar, ya sea de 1 kilo, de 5 kilos respectivamente. Internamente está diseñada o está fabricada a base de integrados o tarjetas electrónicas. La eficiencia de esta máquina hace que sea una máquina muy competitiva en el mercado, porque es una máquina integral, multiproceso o multipropósito. ¿Qué quiere decir eso? Pues que esta máquina puntualmente que la distribuye o la vende Sodimac Home Center a través de ustedes, el círculo especialista, cuenta con 6 procesos de soldadura que la hacen muy competitiva en el mercado. Aquí tenemos los procesos semiautomáticos que se pueden aplicar. Tenemos pues en primera instancia el proceso GMW MICMAC. También quisimos colocar la imagen de un alambre que muy pocos lo conocen, pero que se encuentra en el mercado, que es el alambre tubular, se conoce como el proceso FCW. Ahí tenemos que existen las soldaduras de producción. Las soldaduras de producción, vamos a mirar si con el tutor podemos ir señalando. Entonces tenemos en primera instancia la que dice ER70S6, que es la soldadura comercial, la que vemos ahí el carretico de color amarillo, la soldadura que ustedes todos los días utilizan para la carpintería metálica. Entonces, cuando ustedes necesiten comprar este tipo de soldadura, primero identificarla por el color. Al ser color amarillo, tiene un baño de cobrizado superficial que cumple dos funciones: darle conductividad eléctrica a base o a raíz del cobre, y segundo, prolongar la vida útil de este alambre, porque al no tener cobre, pues este alambre puede estar sujeto a que se oxide. Entonces, la nomenclatura de este carrete, vuelvo y lo repito, se conoce como R70S6. Esa es una soldadura comercial en el mercado, es una soldadura convencional. También tenemos las soldaduras inoxidables, como lo vemos ahí. La nomenclatura es Cromarco 308. Esta soldadura también la permite desarrollar nuestra marca Élite como tal, y en la referencia a la MP180, que es la presentación del producto del día de hoy. Esta máquina también me permite hacer soldaduras de aluminio. Ya puede ser aleación al silicio, que es la referencia 4043, o aleación aluminio-magnesio, que es la referencia 5356. Entonces, esta máquina que estamos presentando el día de hoy me permite hacer las soldaduras de producción y las soldaduras especiales. También queremos resaltar, obviamente, que en el proceso FluxCore, la nomenclatura, la E71T11 o la E71GS, son soldaduras que no requieren gas de protección y que la máquina MP180 Elite lo puede desarrollar sin ningún problema. O si también quieren utilizar un alambre tubular que requiera gas, en este caso tenemos el E71T1C, que obligatoriamente hay que trabajarlo con un gas de protección dióxido de carbono, o el E71T1M, que normalmente trabaja con una mezcla. Entonces, esta máquina nos permite hacer estos dos procesos de soldadura. Fíjense que al tener dos procesos de soldadura, estamos referenciando 2, 4, 6, 8 nomenclaturas de soldadura que hacen que la máquina sea muy competitiva en el mercado. Aquí tenemos una tabla o una imagen de una tabla donde ustedes pueden sacar sus propias conclusiones acerca del rendimiento, del tipo de material, de la eficiencia en el depósito. Recuerden que el proceso que tiene mayor desperdicio en soldadura, el material de aporte, es el proceso MMA. Si se dan cuenta, dicen que
eficiencia de posiciones del 55 al 65%, el restante se pierde en la colilla, se pierde en las salpicaduras y se pierde en la escoria de la aplicación como tal, mientras que en el proceso MICMAC, GMW, estamos aprovechando un 90 y un 98%. El restante se puede perder en la salpicadura. Podemos generar mucha salpicadura cuando no hay una limpieza asertiva o adecuada del material base, y también se pierde cuando el carrete de soldadura se acaba y no tenemos cómo alimentar. Entonces el tramo que queda dentro de la antorcha, que posiblemente tiene una longitud promedio de 1,50 m a 3 metros, es lo que se va a perder porque no tenemos cómo alimentar ese que quedó dentro de la guaya, entonces, o dentro de la antorcha. Entonces eso es lo que se va a perder. Tenemos las otras eficiencias en los procesos de soldadura, como es el MIT pulsado. También tenemos máquinas que tienen una tecnología bastante interesante, y que a través de Sodimat vamos a programar también una capacitación para que ustedes entiendan qué es el arco pulsado en MIT como tal y cuáles son sus beneficios y ventajas o bondades. Tenemos el rendimiento también del proceso FCAW, protección sin gas y protección con gas, y también tenemos la tabla comparativa en TIC-AC y TIC-DC, que son los procesos de soldadura que de otra manera se utilizan en el campo o en el territorio colombiano, y que no está ajeno a que ustedes puedan tener la oportunidad de aplicarlo. ¿Cómo lo pueden hacer? Con una máquina multipropósito o multiproceso, que es la máquina que Sodimat le vende a ustedes para que cada día ustedes puedan poner en práctica todos estos procesos de soldadura sin ninguna limitante. Vamos a hablar del MAC. Digamos que aquí ya tenemos una gráfica un poco más dinámica para que ustedes entiendan que en el caso del MAC, los gases activos se identifican como el CO2. Las ventajas de trabajar el CO2 es que vamos a tener mayor penetración porque hay una reacción química. Acuerden que yo les mencionaba una reacción química en favor de la soldadura. Normalmente se conoce como transferencia cortocircuito. Esa es la capacidad que tiene la máquina de poder aplicar, de poder transformar la corriente en una eficiencia muy alta. El rendimiento es muy alto porque es una aplicación semiautomática, y obviamente en una buena proporción el rendimiento del CO2 es muy alto. Normalmente el CO2 lo venden por kilos, la botella más comercial es de 25 kilos de gas como tal, y la proporción es kilo de gas por kilo de soldadura. Entonces ustedes saquen sus propias conclusiones. Una botella de 25 kilos me puede rendir para 6 carretes de 5 kilos o 30 carretes de 1 kilo, dependiendo de la presentación de soldadura que ustedes tengan. Las pueden colocar en nuestra máquina de 1 kilo, 5 kilos, sin ninguna limitante. El costo del CO2 es muy bajo y el stock es muy comercial. Digamos que en los distribuidores de primero, segundo y tercer canal de gases van a contar siempre con este tipo de gas. Recordarles a ustedes que cuando vayan a trabajar alambres de protección gaseosa MICMAC, se utiliza este instrumento de medición que se llama regulador de flujo. El regulador de flujo de CO2 se caracteriza porque la rosca es tipo hembra en este caso, que casa perfectamente en el cilindro como tal. Tenemos este indicador tipo reloj que se conoce como manómetro. El manómetro me va a indicar el llenado de la botella que tiene el cilindro como tal. Y tenemos esa reglilla, ese tubillo que se conoce como flujómetro. El flujómetro es el que me permite prolongar o regular realmente el paso del gas de manera más precisa y detallada para sacarle mejor beneficio al paso del gas. Entonces, obviamente, al tener esto súper claro, vamos a señalar ahí donde una de las grandes bondades que tiene el MAC es la penetración. Entonces, resalten mucho ustedes, queridos compañeros o participantes de este tipo de gas, que lo que ustedes quieren de otra manera es lograr mucho más penetración a las piezas de soldar. Por eso es que en las ventajas del CO2 tenemos es penetración como tal. ¿Listo? En el caso de las mezclas que están dentro del grupo de los gases inertes, pues tenemos mayor uniformidad, tenemos mejor presentación, el arco es más suave, menos humos, ángulo de visión, menos salpicadura, y ya se involucra ya en otra transferencia que llama transferencia spray. El regulador de flujo, si ustedes se dan cuenta, la rosca donde encasta al cilindro es tipo macho, entonces es totalmente distinta a la del CO2. También se ve el reloj que se conoce como manómetro, es el que me indica el llenado de la botella. Acuérdense que las mezclas y los gases inertes vienen en presentación o se miden por metro cúbico realmente o se venden. Tiene el flujómetro, por donde me permite regular de manera más asertiva y precisa el paso del gas, que se hace mediante esa llavecita que estamos señalando ahí, para poderle sacar más beneficio al gas tipo mezcla. La mezcla es un poco más costosa, rinde menos y posiblemente está sujeta a que se debe estar cambiando más seguido. Entonces, pues digamos que ustedes deben sacar sus propias conclusiones. Si lo que quieren es presentación, pues lo pueden hacer con un gas inerte. Si quieren penetración o resistencia, pues lo deberían hacer con un gas activo.
El proceso MIG surgió en 1920, comercialmente se vendió en 1948, entonces fíjense que por año no es un proceso nuevo, es un proceso que lleva más de 100 años en el mercado, que lo hace competitivo de una otra manera con todas las aplicaciones que nosotros tengamos que hacer. Vuelvo y resalto, fabricar una puerta, una ventana, un cerramiento, una cubierta, reparar el chasis de una moto, el chasis de una o el marco de una bicicleta nacional carbono normal, convencional, col roll, pues lo permiten hacer con este proceso. Normalmente en aquellas aplicaciones que hicieron en 1920, que era prueba y error, se hicieron sobre un material no ferroso como el aluminio, donde intervenía el argón. Entonces, cuando ustedes necesiten hacer soldadura de aluminio, recuerden que se necesita, pues primero el gas inerte, que es el argón, y segundo, pues acondicionar una serie de cositas como lo es la antorcha para que el alambre no tenga ningún problema de alimentar dentro de la guaya. Y en el caso del MIG, pues normalmente desde esta época se conoce como MIG y por eso es que todos lo llamamos MIG. Pero tengan presente que cuando hay CO2, pues no se debería llamar MIG, sino MAG. Y en el caso del MIG es cuando vayamos a trabajar con argón o con mezcla. Es una aplicación semiautomática, digamos que obviamente se requiere que la persona tenga conocimientos básicos, que tenga pericia, que tenga la capacidad de poder manipular una antorcha. La máquina que vamos a presentar el día de hoy es una máquina que tiene una antorcha de 2,50 m, es una antorcha muy liviana, que al momento de accionar el gatillo, como lo muestra la imagen ahí, la máquina recibe la información de que debe entregar o debe darle paso al gas y paso al microalambre o al el alambre embobinado como tal, y lo único que tiene que hacer el soldador es desviar el arco hacia donde quiere dejar los depósitos de soldadura. Entonces, este tipo de aplicación se conoce como aplicación semiautomática. Esta es la transferencia cortocircuito, esta es la transferencia que manejamos todos los días. Ahí tiene una imagen de lo que es un tubo en un espesor relativamente bajo, con una platina, una chapa. Fíjense que la soldadura queda en una presentación bien agradable, bien uniforme, bien competente. Normalmente los rangos de operación que trabajan para este tipo de espesor deben ser de un rango que muestra ahí la imagen, que es de 80 a 180 amperios. Recuerden que aquí hay dos variables, ¿no? El amperaje es la penetración a la soldadura y el voltaje es la presentación, qué tan angostita y qué tan ancho quiero que me quede el cordón de soldadura. Entonces, vuelvo y repito, los rangos pueden oscilar entre 80 y 180 amperios y 16 a 20 voltios. Y aquí interviene pues lo que conocen como el CO2 al 100% o las mezclas. Las mezclas comercialmente se conocen como 75-25, 75% CO2, 25% argón u 80-20, 80% argón, 20% CO2 u oxígeno. Tenemos una transferencia globular, no se aplica mucho en el mercado porque esta está direccionada en material complejo como es el cobre, el bronce o sus aleaciones. Normalmente trabaja en un rango que oscila entre los 180 a los 280 amperios con un voltaje de 1 a 27 voltios. Se utiliza también, puede ser el CO2 o las mezclas. Es una aplicación que, vuelvo y lo reitero, es muy poco usual. Sin embargo, la máquina MP180 que vende, que distribuye Sodimac Home Center, lo puede hacer sin ningún problema. Son las dos transferencias que encontramos y que podemos desarrollar. Tenemos la presentación de nuestro carrete de soldadura. Es un carrete de la marca Elite. Recuerden que es una marca de segmento profesional pesado. En este caso resaltamos que es un alambre autoprotegido. Es un alambre que cumple muchas expectativas en el mercado. Sin embargo, pues si se dan cuenta en las imágenes, mostramos que se puede hacer en campo abierto, donde hay corrientes de aire, eso hace que no tenga limitante. Lo resaltamos y lo involucramos en este proceso porque se utiliza con la misma máquina, con la misma antorcha y con las mismas variables. Estas son las antorchas se conocen en la imagen de la parte de abajo, lado derecho, se conoce como conexión tipo euro o europea. Se caracteriza porque tiene dos pines. Esos dos pines son los que me permiten habilitar la información cuando yo acciono el gatillo. Tenemos el ducto por donde va a pasar el gas como tal y tenemos el tubo guía por donde va a pasar el alambre o el microalambre como tal. Tenemos al lado de la antorcha conexión europea la guaya metálica. Esta es la guaya con la que viene la antorcha originalmente para colocar un alambre sólido, ya sea en el proceso MAC, un alambre inoxidable en el proceso MIG. Y si queremos hacer soldaduras de acero, de aluminio, perdónenme, debemos ya utilizar guayas, como lo vemos en la parte de arriba de color rojo o azul, que son guayas plásticas, se conocen como guayas de teflón o grafito, para que el aluminio, el alambre en aluminio, no se vaya a obstruir y me impida hacer la aplicación de soldadura.
Esta es la nomenclatura de la soldadura acero al carbono convencional, esa es con la que se fabrica la puerta, la ventana, en el tema de la carpintería metálica. Se conoce como R70S6, la E significa electrodo, es un proceso de varilla, la resistencia son 70.000 libras por pulgada cuadrada, entonces esto resiste perfectamente como un electrodo 7018. Es un alambre sólido y el número 6 significa la composición química de la soldadura. Además de eso, es muy importante que ustedes conozcan que las máquinas tienen dos tipos de rodillos. Los rodillos en V para montar ese alambre sólido macizo como tal y los rodillos en U para montar la soldadura de aluminio. Entonces, al montar soldaduras de aluminio, obviamente el rodillo en V, posiblemente con la presión que se ejerce, ya ahorita con la cámara vamos a proyectar cuál es ese botón que les estoy señalando, posiblemente el rodillo de aluminio o el alambre de aluminio se va a deformar debido a que no tiene el rodillo indicado como tal. Entonces, estos rodillos vienen de dos presentaciones, V, rodillos en presentación de dos diámetros de alambre, punto 30 y punto 35, que son los alambres en su diámetro comercialmente más altos que se encuentran en el mercado como tal. En la máquina MP 180 o 220, que es la misma presentación física, sino que una tiene 40 amperios más que la otra, se puede seleccionar algo que normalmente esto se conoce como tecnología sinérgica. En la tecnología sinérgica yo puedo ajustar el tipo de gas o seleccionar el tipo de gas, el diámetro del hilo, el diámetro del alambre o el diámetro del electrodo. Puedo ajustar las dos variables. Acuérdense que el amperaje es la misma salida del alambre, que es la penetración, y el voltaje es la presentación como tal. Además de eso, puede ajustar una inductancia. La inductancia lo que hace es acelerar un poco más el desprendimiento de la gota en transferencia cortocircuito, lo que genera concentraciones de calor mucho más altas y un porcentaje significativo de penetración. Sin embargo, la ventaja de trabajar en la carpintería metálica, vuelvo y lo reitero, es que como vamos a trabajar hasta un máximo de 3 milímetros, pues la inductancia no tendría algún valor significativo ahí si yo la ajustara. Si le doy inductancia, posiblemente las dimensiones o las medidas que tomé inicialmente para hacer una presentación o la fabricación de una pieza se pueden modificar debido a que la inductancia, al incrementar calor, pues va a generar deformación en el material. Me permite también en la tecnología sinérgica seleccionar el espesor de material, seleccionar la polaridad de la corriente a la cual yo quiero trabajar dependiendo del gas, el ajuste de la purga del gas y la alimentación automática. Vamos a resaltar ahí que estas máquinas, hablábamos de que tienen un peso promedio, les ha dicho que de 7 a 8 kilos, me equivoqué, disculpen, una máquina de estas tiene un peso promedio de 12 kilos sin el carrete como tal, 12 kilos en su esencia. Esta máquina se conecta a esa 220, una sola fase, resaltado mucho que ahí tiene la fase negra y la fase roja. Eso quiere decir que hay una sumatoria de 220 monofásico y tenemos una tercera patica que es el polo a tierra. Estas máquinas solamente trabajan con una fase a 220, por lo que quiere decir que en esa polo a tierra o se suspende esa patica o simplemente la doblamos para evitar conectarla a una red trifásica. Tenemos también la otra versión que tiene Sodimac Home Center para que ustedes puedan trabajar e indagar acerca de esta máquina. Esta máquina tiene una gran limitante y es que solamente se puede conectar a 110 voltios y solamente le pueden conectar o se le pueden colocar carretes de 1 kilo máximo. No se le puede colocar carrete de 5 kilos. Entonces la hace limitante y sin embargo sigue siendo una máquina multipropósito. Y con esta última imagen seleccionamos o finalizamos la presentación de la diapositiva. Queremos que ustedes de una u otra manera a través de nuestras cámaras conozcan un poco más lo que es la máquina en su esencia como tal. Queremos hacer una aplicación, queremos mostrarles a ustedes el paso a paso de cómo se programa la máquina, cómo se conecta y cuáles son esas bondades que yo les mostraba en las diapositivas. Saludar nuevamente a todos nuestros participantes, a todos nuestros afiliados al Círculo de Especialistas que de una u otra manera sacan ese tiempito, esa horita pequeñita, con mucha información, pero con limitación de tiempo, para que ustedes adquieran un poco más de conocimiento, adquieran un poco más de experiencia y que cuando tengan la oportunidad de poder tener esta máquina, no se sientan perdidos o no tengan una limitante por falta de conocimiento. Entonces, vamos a proyectar con la cámara más cerca un poco lo que es la imagen en la marca Élite. Entonces, tenemos aquí lo que resalta segmento profesional pesado. Tenemos la referencia que es la MP180. Cuando hablamos de MP, vuelvo y lo reitero, es multifuncional, multiproceso, máquina integral.
En la parte de abajo vamos a tratar de acercar la cámara y vamos a ver a cuál es la conexión que nos permite conectar la máquina según lo que nos dice aquí la información. Recuerden que esas máquinas tienen la información en el manual de usuario, la información a través de las páginas virtuales y también la información que les podemos suministrar los asesores o los promotores al momento de indagar acerca de esta máquina. La máquina nos dice que se conecta a 110.220. Vamos a ver en la parte trasera que la conexión de la máquina, vamos a acercar aquí, vamos a tratar de mirar que esta cámara nos va a ayudar significativamente a ver todo lo que estamos haciendo, el desglose de la información que tenemos acá. Conexión 110.220, una tecnología dual volt, quiere decir que trabaja con un margen de error del 10%, puede estar por encima o puede tener una caída de voltaje. En la parte trasera vamos a identificar lo siguiente. Voy a tratar de girarla rápidamente para que ustedes entiendan qué vamos a encontrar acá. En la parte trasera tenemos lo importante, la ficha técnica de los procesos de soldadura, la conexión, el consumo, la normatividad, que es muy importante. Muchos de ustedes preguntan, oiga, ¿qué normatividad cumple estas máquinas? Pues estas máquinas cumplen normas internacionales como lo son las normas americanas y las normas europeas. Trabajamos bajo estándares de calidad muy altos, muy confiables, para que ustedes tengan el mejor provecho y digamos que la mayor eficiencia de nuestros productos. Tenemos la electroválvula, se identifica porque por acá vamos a pasar el gas, podemos controlar el gas de manera asertiva. Tenemos el switch de encendido, fíjense que aquí hay un aviso de precaución o un aviso súper importante que vuelve y resalta que esta máquina no se debe conectar a 220 trifásicos, sino a una red monofásica como tal. Tenemos en la parte de abajo el sistema de ventilación. Recuerden que el sistema de ventilación cumple dos funciones: refrigerar la máquina y evacuar toda la polución contaminante metálica que se pueda adentrar ahí sí en la máquina como tal. Y tenemos el switch de encendido. Esta parte podemos prender la máquina y vuelve a resaltar acá. 110, 220 voltios. Venimos aquí a la parte interna de la máquina. Entonces en la parte interna tenemos donde podemos colocar nuestro carrete de soldadura. En este caso tenemos una presentación de carrete de 5 kilos. Tenemos el botón de presión. Vamos a soltar un momentico aquí para que ustedes se den cuenta que aquí tenemos el rodillo. El rodillo se caracteriza porque tiene dos medidas. Recuerden que es .35 y .30. Se conoce como rodillo cambiable y se conoce como rodillo fijo. Tiene un sistema de alimentación de un solo rodillo, entonces es muy importante que esto no le puede colocar carretes de más dimensión porque el motor va a sufrir y se les puede dañar. Tiene un botón aquí indicador para activar otro accesorio que la antorcha Spulgun como tal. En este caso, pues la máquina no la trae, tendrían que comprarlo por aparte. Sin embargo, pues siempre debemos resaltar que ese botoncito de dejar inhabilitada la Spulgun para que no se bloquee con la máquina. Colocamos nuevamente el rodillo fijo y le damos el presión y el torque dependiendo de la necesidad. Como es un alambre sólido macizo, debe estar en la raya número 3 y número 4 como tal. Tenemos esta mariposa que funciona como freno. Si yo la ajusto mucho, pues el carrete se va a poner más duro y va a sufrir un poco más el motor. Entonces esta mariposa de freno debe dejarla más o menos suelta y verificar que tengamos una manipulación suave para que el motor no vaya a sufrir. Tapamos aquí la máquina, vamos a prender en la parte trasera el producto y vamos a verificar qué combinaciones o qué alternativas bondades tecnológicas tiene la máquina. Entonces, primero con este botón seleccionamos los procesos de soldadura. Entonces aquí tenemos procesos manuales como el lector revestido, aquí ajustamos el amperaje y aquí ajustamos algo que llama fuerza de arco. Proceso TIC, se requiere una antorcha especial para TIC. En TIC solo podemos trabajar acá acero inoxidable y acero al carbono. Se necesita la antorcha como tal y botella de argón. La especialidad de la máquina es sacarle provecho a lo que tenemos aquí abajo, que es la antorcha Spulgun. Por aquí va la antorcha, perdónenme. En la antorcha vamos a colocar el alambre sólido, el alambre tubular. Con el selector de proceso lo colocamos en la función sinérgica. Entonces, en la función sinérgica yo les he explicado a ustedes que nos permite seleccionar tipo de gas. Mire, tenemos C100 para dióxido de carbono, mezclas. Tenemos para programar la máquina para ese alambre de Fluscor sin gas y podemos hacer soldaduras de aluminio. En este caso, pues vamos a colocar el C100 para dióxido de carbono. Seleccionamos también el diámetro del alambre, entonces tenemos .30, los más comerciales en Colombia, .30 y .35, en este caso tenemos .35. Con este botoncito, yo lo que hago es accionarlo y enhebrar la antorcha para que el alambre viaje dentro de la antorcha y llegue a la punta de contacto, al otro lado, al lado opuesto de la antorcha. Con este ajustamos la purga del gas, de acuerdo a la necesidad, y con estos movemos las variables importantes. Entonces, al obturar aquí el botón, a oprimirlo,
llegamos a lo que nos interesa. El amperaje, recuerden que era lo que yo les decía, la penetración de la pieza a soldar. En este caso, pues la máquina conectada a 220 nos va a subir los 180 amperios. En este caso, como es un espesor relativamente delgado, lo voy a dejar en 90 amperios. Cuando yo muevo el amperaje, la máquina automáticamente me regula el voltaje. En este caso está en cero, quiere decir que ya me reguló para este valor no tengo necesidad de moverlo, sino simplemente me enfoco en este. Además de esto me permite mostrar o me indica un valor informativo de cuántas vueltas puede dar el rodillo por minuto, como para aquellas personas que quieren saber cómo es que gira o cómo se mide la salida del alambre. Tenemos la inductancia que ya les había mencionado, que en espesores delgados no se debe ajustar porque se deforma el material o se rompe, pero aquí sí puedo seleccionar el espesor de metal que yo puedo soldar máximo. En este caso estamos hablando de 5 milímetros. Entonces tenemos 90 amperios, el voltaje ya lo reguló, tenemos el espesor máximo y lo que debemos identificar acá es la polaridad. Alambres que requieren protección gaseosa, perdón, en este cable que sale internamente de la máquina, mírenlo, ahí lo vemos, sale internamente de la máquina y es el que me permite seleccionar a dónde quiero que sea la antorcha, si en positivo o en negativo. Entonces, alambres que requieren protección gaseosa siempre va al positivo. Para cerrar el circuito vamos con la pinza más a la pieza y tendríamos lista la máquina para soldar. En este caso, pues ya ajustamos ese amperaje. Es un amperaje asociado a un espesor delgado. Simplemente queremos hacer algunas aplicaciones para que ustedes entiendan que en las aplicaciones semiautomáticas de espesores delgados se maneja una técnica que llama técnica de punteo. Simplemente es prender y apagar el arco para que ustedes entiendan que de una u otra manera, el proceso del alambre va a funcionar. Voy a dejar un momento de hablar porque vamos a ver la operación. Sin embargo, la cámara va a tratar de proyectar cómo se ve ese arco y cómo vamos a ver el finalizado del producto.
Ok, no había hablado porque, vuelvo y le reitero, en la operación de soldadura, el mismo sonido del arco eléctrico me limita la descripción de lo que estaba haciendo. Entonces yo trataba de señalarles que en este caso utilizamos un material cuya contaminación era significativa, o sea, tenía un poco de pintura y había un material limpio. Entonces, cuando yo tengo una limpieza adecuada, vamos a tratar de señalar aquí con la cámara, nos vamos a dar cuenta que en este caso generó algo de salpicadura por el efecto del que el material estaba contaminado, pero ya cuando tengo un material un poco más limpio, la soldadura queda casi perfecta. Manejé dos técnicas, que era lo que les señalaba a ustedes. Cuando yo arranco del lado izquierdo y finalizo al lado derecho, se conoce como técnica de arrastre. Esa técnica de arrastre genera más penetración en la pieza. Si ustedes se dan cuenta, la zona afectada por el calor es considerable, lo que hace que la soldadura garantice un poco más. Pero si por el contrario yo quiero arrancar del lado derecho y finalizar al lado izquierdo, se conoce como técnica de empuje. La técnica de empuje genera mayor presentación. Si ustedes se dan cuenta, el cordón quedó un poco más ancho, por lo que el cordón de soldadura o el depósito de soldadura quedó un poco más acertado en cuanto a la proporción de espesor de metal con soldadura. Entonces tenemos las dos técnicas de aplicación. Recuerden que en el proceso semiautomático MIG-MAC pueden hacer las 5 posiciones de soldeo: plana, horizontal, vertical ascendente, vertical descendente y sobre cabeza sin ninguna limitante. ¿Qué es lo importante? Conocer la programación de la máquina. Queremos finalizar la capacitación el día de hoy, pues agradeciéndole a todos ustedes por haber participado, por haberse conectado, porque ustedes mismos sean testigos de la operación y los resultados satisfactorios de la máquina y obviamente poder aclarar esas dudas, esas inquietudes acerca de lo que es esta máquina. Entonces vamos a mirar si a través del interno tenemos alguna duda, alguna inquietud. Mientras tanto, cabe resaltar y recordarles a ustedes que la marca Élite es una marca de segmento 100% profesional pesado, que esta máquina, además de hacer 6 procesos de soldadura, me permite hacer aplicaciones de materiales como lo es el cold roll, soldaduras de acero inoxidable, soldaduras de aluminio y soldaduras especiales. Entonces, importante que esta máquina está disponible en todos nuestros Sodimac Home Center a través Colombia, a nivel nacional, y que toda esta información que yo les estoy suministrando en este momento la pueden tener a través de nuestros promotores, a través de nuestros asesores, o vuelvo, los invito a que ustedes simplemente con la referencia MP180 puedan indagar un poco más acerca de toda esta información. Los manuales normalmente de estos productos ya se encuentran de manera digital, muy pocos van a llegar con manuales presenciales porque la información está abierta a todas aquellas personas que quieran indagar, quieran verificar de los comportamientos, de las bondades tecnológicas que tiene esta máquina. Entonces no tenemos ninguna limitante, al contrario, tenemos todas las ganas, todos los deseos de poderles decir a ustedes que la marca Élite quiere entregarles a ustedes tecnología, bondades eficientes, ayudas virtuales, ayudas presenciales. Recuerden que ustedes en Sodimac, cuando adquieren estas máquinas, como son máquinas que consideramos complejas en teoría, estamos nosotros los expertos que les podemos hacer esa visita presencial sin ningún costo, sin ningún tipo de comentario negativo al momento de ir a evaluar las soldaduras o de simplemente desviarnos a otro tema, sino la función de nosotros después les explicar a ustedes cómo se programa la máquina. Si es fuera de Bogotá, si por situación geográfica no nos da poderlos visitar de manera presencial, podemos hacerlo a través de una videollamada, a través de una llamada, como a ustedes mejor les parezca. Pero lo importante es que ustedes cuentan con ese beneficio. ¿Por qué tiene ese beneficio? Porque ustedes están adquiriendo máquinas competitivas en una de las empresas más reconocidas de cadena, como lo es Sodimac Home Center, y obviamente ustedes que están involucrados en ese gran grupo del círculo de especialistas, pues van a tener toda esta información abierta y este apoyo positivo para que puedan desarrollar sus aplicaciones. Les agradezco nuevamente a todos por haber participado, por haberse conectado y espero verlos en otra próxima capacitación. Feliz noche. Bueno, especialistas, recuerden que el día miércoles tenemos nuevamente capacitación. Ustedes pueden ingresar a través del mismo enlace con el que ingresaron el día de hoy. Feliz noche para todos.